Buenas tardes, estamos en la clase número 8 de Sociología de la Educación. Mi nombre es Victoria Sotelo, bueno, ya me conocen. Hoy vamos a estar trabajando sobre el autor Basil Bernstein, que junto a Bourdieu conforman el corpus central de la llamada Sociología de la Educación, en donde preocupados por el fracaso de los estudiantes provenientes de las clases trabajadoras, realizan una serie de investigaciones empíricas para comprender, qué sucede o cuál es la relación entre los estudiantes que provienen de las clases más bajas y su trayectoria en el sistema educativo. Bien. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar desde el principio. Disculpen, bueno. Como les decía, nació en un barrio londinense de East End, es hijo de inmigrantes judíos, y durante la Segunda Guerra Mundial él sirve al ejército británico en África. Luego estudió sociología y estudió también lingüística en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y obtuvo su doctorado en el año 1953. Sus principales aportes están basados en Durkheim, Weber, Marx y los pensadores estructuralistas. Sus textos dialogan permanentemente con los de su contemporáneo Pierre Bourdieu, ¿sí? Y bueno, junto con él, durante 19 años, o sea, entre el año 1971 y el año 1990, se dedica principalmente a reformular, corregir su obra que se llamó Clases, Códigos y Control, que se publicó durante esos años, incluyendo los capítulos corregidos y nuevos alternativamente. Bueno, como yo les decía, les voy a compartir aquí la pantalla. Disculpen. Bueno, la sociología de Bernstein, como yo les decía, constituye una obra muy importante. Es considerada, junto a la de Bourdieu, como parte del corpus de la nueva sociología de la educación, y él estaba de alguna manera preocupado por comprender qué sucedía y la relación entre lo micro, lo que sucedía en el aula, y lo macro, la sociedad, ¿sí? Es por lo tanto que su objeto de estudio es el aula, y a partir de una observación sistemática es que busca comprender esa relación entre lo micro, la sociedad, y lo que sucede en el aula, en lo micro, ¿verdad? Lo macro y lo micro. Bien, él define su principal concepto, que es el de código, son los códigos restringidos y elaborados, que son sistemas de significación adoptados de forma tácita que seleccionan e integran modos de actuación. Ahora vamos a ver qué diferencias tienen. Él es un sociólogo, aquí tenemos, nace en el año 1924, muere en el año 2000, y como les decía, su énfasis va a estar en el lenguaje. Ingresa al Instituto de Educación de la Universidad de Londres en el año 63, y se mezclan influencias claramente de Durkheim y de George Mead, en lo que tiene que ver con la construcción del self, del yo. Él escribe, ya les digo, varios tomos de su obra
Clases, Códigos y Control, y estudia cómo los factores de clase regulan la estructura de comunicación en la familia. O sea que principalmente comienza estudiando la familia. Eso orienta el código sociolingüístico inicial de la familia. Los mismos factores de clase son los que regulan la institucionalización de los códigos elaborados en la educación, así como las formas de su transmisión y las formas de su manifestación. Tenemos el código sociolingüístico y educativo, y al igual que Pierre Bourdieu, que es su contemporáneo con quien él dialoga, profundizan las formas en que la institución escolar reproduce la cultura dominante, es decir, cómo ejerce la dominación. Su teoría permite explicar qué conexión hay entre los niveles material y simbólico, esto es, entre las relaciones de poder, las formas de transmisión cultural y la distribución de formas de conciencia. El volumen 1 de Clases, Códigos y Control de Bernstein en el año 1900, dice aquí 89, él allí va a hablar de los códigos sociolingüísticos, y es el lenguaje que se constituye como un campo de estudio fundamental para comprender la transmisión cultural. Es a través del lenguaje que el orden social se interioriza y que la estructura social se incorpora en la experiencia del individuo. Cómo el lenguaje de alguna manera es un hecho social, se cristaliza la sociedad en la forma en la que hablamos, y eso a él le va a llamar un código sociolingüístico. Él va a analizar las distintas formas de estructura de comunicación en la familia en función del origen social de la misma. Acá podemos tener una foto de lo que puede ser una familia de clase media alta. Él va a hacer una distinción entre las familias de clase alta y las familias de clase baja. De clase obrera le llama en su obra. Bueno, cada clase social utiliza un código diferente de comunicación, lo que produce diferentes variantes del habla. Acá tenemos una familia de clase obrera, vean lo numerosa que es en Brasil, el estado de la vivienda también, pero de alguna manera Bernstein en lo que él se va a fijar es en los modos o las variantes del habla. Eso es lo que va a producir que algunos alumnos encuentren una extrañeza cuando ingresan al sistema educativo, porque su código es restringido y el código que maneja la escuela es elaborado, o es un código o lenguaje formal. Entonces, Bernstein distingue dos códigos, el código restringido o público y el código elaborado o lenguaje formal. El código restringido lo utiliza la clase obrera, uso de oraciones cortas y gramaticalmente simples, expresan significados dependientes del contexto, y el uso de este código da acceso a un orden de significado particularista, porque dichos significados están vinculados al contexto. El código elaborado lo utiliza la clase media, se caracteriza por construcciones gramaticales complejas y uso frecuente de pronombres impersonales y por expresar significados independientes del contexto. El uso de este código da acceso a órdenes de significado universalistas o desligados del contexto que evocan las realizaciones lingüísticas. Utilizando los conceptos de solidaridad mecánica y orgánica, él distingue: el código restringido presupone un tipo de relaciones sociales donde la cohesión se basa en la solidaridad mecánica, similitud de comportamientos y una definición cerrada de roles sociales, y el lenguaje expresa las exigencias del rol y no las individualidades diferenciadas. El código elaborado se sustenta en unas relaciones sociales basadas en la solidaridad orgánica, donde los roles no son cerrados y dejan espacio para la innovación y la expresión de individualidad. El individuo
tiene aquí una mayor autonomía para delimitar su experiencia. Bueno, también distingue familias posicionales, donde los miembros de la familia y no sus cualidades individuales les confieren distintos estatus de autoridad, y familias de clases obreras. Esto estamos hablando de las familias posicionales, en donde él ve familias de clase obrera con esta estructura de autoridad entre los miembros. Las familias basadas en la persona, se incentiva la exploración verbal para la expresión de las cualidades individuales, y donde, por lo tanto, el estatus no viene determinado por la posición. Estas son las familias de clase media, dice Bernstein. La escuela tiende a utilizar y a orientar los significados según el código elaborado, por lo que es probable que los niños de clase trabajadora se enfrenten a situaciones de extrañamiento ante la institución escolar, que era lo que ya les venía diciendo anteriormente. El acceso a un tipo u otro tipo de código no depende de las cualidades psicológicas de los individuos, lo que ya habíamos hablado en Parsons, que se hablaba del coeficiente intelectual. No, Bernstein dice que no depende de eso. Depende de las posiciones que se ocupen en la estructura social y a su vez de la división del trabajo. Planteamiento marxista es el de Bernstein. ¿Por qué? Porque el acceso a determinados universos simbólicos queda determinada por la posición de los individuos en la división del trabajo. El modo de producción regula la ubicación y distribución, legitimación, reproducción de las orientaciones hacia los significados, y la base material regula no solamente el uso de determinadas variantes del habla, sino también los significados a los que las distintas clases sociales tienen acceso. Bueno, los códigos son el resultado de posiciones desiguales en la estructura social y sirven para posicionar a los sujetos de forma desigual en dicha estructura, al mismo tiempo que suponen una relación específica con el lenguaje. Bien. Coleman encontró que las tesis bernsteinianas sobre el código restringido de la clase obrera eran una buena base teórica para justificar los programas de educación compensatoria. Pero Bernstein se defiende y deja claro su concepto de déficit cultural. Él lo que le está hablando en realidad es de una forma de comunicación distinta a la dominante y su marginación en la institución escolar y en otras instancias de control simbólico. Con lo que está hablando Bernstein es estar atento a una forma de comunicación, un código sociolingüístico que utiliza la escuela, que es distinto al código restringido que pueden tener algunos alumnos provenientes de las clases obreras. El conocimiento educativo, su contenido, la forma de transmitirlo y la forma de evaluarlo se convierten en la clave para comprender los mecanismos de reproducción cultural en la escuela. ¿Sí? O sea, el conocimiento, su contenido, la forma de transmitirlo y cómo se evalúa son la clave para comprender los mecanismos de reproducción cultural. Relaciones macro-micro. A nivel escolar se da reproducción y cambio en las relaciones educativas, currículum, pedagogía y evaluación como proyecciones de la relación de poder y de los principios de control que rigen la estructura social. Veamos la relación profesor-alumno. El código educativo, los principios subyacentes que configuran el currículum, la pedagogía y la evaluación. A eso le llama Bernstein código educativo. Está el código agregado, que es una clasificación y enmarcación fuerte, es un currículum con delimitación precisa y contenidos y una interacción pedagógica rígida, y el código integrado con una clasificación y enmarcación más débil, con mayor interdisciplinariedad y mayor flexibilidad profesor-alumno.
Bernstein distingue las pedagogías visibles e invisibles. Las pedagogías visibles corresponden a la escuela tradicional, marcadamente jerárquica, donde las reglas y los criterios de calificación son explícitos. En las pedagogías invisibles, que aparecen en Europa a partir de los años 60, y en América Latina en los años 80, solo el transmisor conoce las reglas discursivas. Para el alumno son invisibles. En la práctica pedagógica se privilegia especialmente la creatividad y autonomía del alumno. Bernstein las describe exhaustivamente y concluye afirmando que las pedagogías invisibles no solo en apariencia son más democráticas, son solo en apariencias más democráticas, ya que fomentan la competencia y reproducen la desigualdad con igual o mayor intensidad que las pedagogías visibles. Con las dos pedagogías. Él defiende esa pedagogía invisible que está centrada en el niño, más próxima a un código integrado, y es consecuencia de las luchas en el interior de la clase media británica y la emergencia de una nueva clase media. De todas maneras, para él, las pedagogías invisibles también parecen en apariencia más democráticas, pero no lo son. Bernstein presenta los códigos integrados como potencialmente emancipadores, puesto que proporciona autonomía y capacidad de crítica al individuo. La lógica de la transmisión educativa de Bernstein nos ofrece sugerentes instrumentos para interpretar la relación entre educación y sociedad. Lo que no ha completado Bernstein es una teoría del cambio educativo y una extensión de su teoría a las desigualdades por razón de género o etnia. Bueno, espero que les haya sido interesante y útil. Continuaremos conversando sobre Bernstein en las próximas clases. Muchas gracias por estar allí y bueno, nos reencontramos en la próxima clase. Que tengan una buena jornada.